Saludos cordiales, somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, el grupo número 2, y vamos a hablar sobre el análisis comparativo de la situación educativa del Ecuador con cada uno de los países de la región. Magister, buenas noches. Mi nombre es Arelis Yumi y les voy a presentar el análisis entre Ecuador y otros países con relación al sistema educativo del lenguaje. Ecuador está conformado por 3 niveles, los cuales son educación inicial, educación general básica y el bachillerato general unificado. Se enseña el área de lengua y literatura y desarrolla las capacidades comunicativas en los estudiantes. Se centra también en desarrollar capacidades como escuchar, hablar, leer y escribir. La evaluación que se aplica es el LEMES y el ser estudiante. Y una información muy importante es que en Ecuador se trabaja con el sistema de educación intercultural bilingüe, la cual es una educación más inclusiva y contextual. En Argentina se manejan con 4 niveles. Aquí se aplica lo que es la prueba a aprender. Varían las áreas y también varían los grados en los cuales se aplican, y esta es aplicada a partir del 2016. El Salvador está conformado por 3 niveles. Se aplican pruebas trimestrales para poder conocer las capacidades de los estudiantes, tanto en lengua y literatura como en matemáticas. En Honduras se aplica lo que es la prueba formativa, también en áreas como lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales y sociales. En Brasil la educación es obligatoria a partir de los 4 hasta los 17 años. Se aplica lo que es la prueba SAED y se evalúa lo que es la lengua portuguesa con énfasis en lectura. En Colombia, Perú, Panamá y México tienen pruebas similares, se enfocan también en el área de lengua y literatura y sus niveles son muy parecidos. Bolivia y Cuba se manejan con modelos inclusivos. Un dato de Cuba es que ellos no aplican pruebas ya que se consideran injustas, porque cada estudiante es diferente y se forma en instituciones con contextos muy diferentes. En Paraguay y Chile también manejan la evaluación en el área de lengua y literatura. En Paraguay se maneja la prueba CENEPE y esta evalúa lo que es la comunicación castellana, y todo esto se toma en base al currículo del país. Con relación a la dimensión disciplinaria en la área del lenguaje, podemos ver que en el Ecuador está organizado por bloques temáticos de lectura, escritura, oralidad, gramática y literatura, y con un enfoque funcional hacia el lenguaje y una inclusión literaria nacional. Entre los países con los que compartimos mucha semejanza es Colombia, México y Brasil, ya que ellos presentan géneros discursivos y literarios de media comprensión. También la importancia de la producción textual en sus textos. Con los países que tenemos un poco más de diferencias es con Cuba, quien tiene una mayor sistematicidad gramatical, con Colombia, que se articula mejor la literatura y el lenguaje, y es así que se muestra que hay ciertos vacíos con relación al Ecuador, con relación a lo que es el lenguaje. En la dimensión pedagógica igual del área del lenguaje nos encontramos que se trabaja con un enfoque constructivista y sociocultural, desarrollando competencias comunicativas como es leer, escribir, hablar y escuchar. Y se trabaja a través de textos reales, auténticos y variados. También con metodologías activas de proyectos, debates, escrituras con sentido y proyectos interdisciplinarios. Entre los países con los que tenemos más similitud está Colombia, México y Brasil, ya que estos también trabajan con un enfoque comunicativo y funcional, con la valoración del lenguaje como una práctica social y con una lectura crítica y producción textual. Con los que vemos un poco de diferencia es con Colombia, México y Cuba, ya que en el caso de Colombia es más un enfoque crítico hacia el lenguaje, integrando hacia lo que es la participación del discurso. En el caso de México, la enseñanza es más por competencia crítica textual y por ende se tiene una presencia de textos multimodales. En el caso de Cuba es más sistemático, es así que el enfoque es más integral con una
fuente de planificación docente centrada en el desarrollo intelectual de los estudiantes. La dimensión evaluativa es un componente clave del proceso educativo que nos permite valorar el avance de los estudiantes, orientando la enseñanza y garantizando el logro de los aprendizajes esperados. En Ecuador, la evaluación es concebida como un proceso continuo estrechamente vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación son diagnóstica, formativa y sumativa. También la aplicación de instrumentos nacionales como ser estudiante y ser bachiller. Comparando con otros países como Argentina, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana, también aplican evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas con un enfoque centrado en la diversidad y mejora del proceso educativo, a diferencia de Bolivia, Brasil, Colombia y Honduras, que tienden a enfocarse principalmente en evaluación diagnóstica y formativa, destacándose el uso de instrumentos cualitativos y la evaluación contextualizada. Los países como Nicaragua, donde la evaluación es funcional y valórica, enfocada en logros actitudinales; Panamá, donde se promueve una evaluación auténtica ligada a la vida cotidiana del estudiante; Paraguay, donde se aplica una evaluación cualitativa y por competencias; y Perú, que utiliza una evaluación progresiva por estándares para un seguimiento sistemático. La evaluación en Ecuador se destaca en la región por el enfoque integral, sistemático e inclusivo. Al compararlo con los otros países, que se observa que mientras algunos priorizan la diversidad sociocultural, Ecuador logra un equilibrio entre la evaluación cuantitativa y cualitativa. Área de matemáticas, sistema educativo. Ecuador se encuentra estructurado en educación inicial, educación general básica de primero a 10º año y bachillerato de primero a 3er año. Tiene un sistema pluricultural e inclusivo, su currículo está definido por el Mineduc, la educación es gratuita y obligatoria hasta el bachillerato. En los demás países de Latinoamérica la estructura es general, por niveles, inicial, primaria y secundaria. Cuba tiene un sistema centralizado, gratuidad total. México tiene un federalismo educativo. Uruguay tiene fuerte digitalización. Brasil tiene currículos descentralizados por estados. Y Argentina moderniza su sistema. Dimensión disciplinar. Ecuador tiene mejor desempeño disciplinar en matemáticas que Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Ecuador está por debajo de Perú y Uruguay, ya que estos tienen enfoques más avanzados y tecnológicos. Ecuador tiene un currículo enfocado en competencias, pero necesita fortalecer habilidades complejas. Panamá tiene un currículo que menciona competencias, pero su implementación real es débil, especialmente en operaciones básicas y problemas. Paraguay tiene un enfoque inicial en competencias matemáticas, pero persistente debilidad en habilidades básicas. Perú tiene un currículo nacional avanzado, con énfasis fuerte en razonamiento, modelización, estimación y aplicación práctica de las matemáticas. República Dominicana tiene un currículo por competencias en diseño, pero en matemáticas tiene dificultades prácticas, poco desarrollo de pensamiento lógico. Uruguay, su currículo es muy sólido en competencias matemáticas, incorporando el uso de tecnologías y ciudadanía matemática. Venezuela, su currículo es muy desactualizado, tiene un enfoque memorístico tradicional, escaso desarrollo de habilidades de razonamiento. Dentro de la dimensión pedagógica, al comparar a Ecuador con otros países de América Latina, se observa que Ecuador, al igual que Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y México, adopta un enfoque constructivista en su educación, promoviendo el pensamiento crítico, el aprendizaje activo y el trabajo colaborativo. Frente a Bolivia, Chile y Brasil, Ecuador también comparte el interés por la participación y el desarrollo del razonamiento. Similar a Uruguay y Perú, Ecuador impulsa metodologías activas y la resolución de problemas contextualizados. Finalmente, a diferencia de países como Cuba, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, donde predomina una enseñanza tradicional y memorística, Ecuador ha venido fortaleciendo su propuesta educativa en torno al razonamiento lógico, la formación de valores, el aprendizaje autónomo, la comunicación matemática y el uso de situaciones reales para fortalecer el análisis y la solución de problemas. Dimensión evaluativa. Ecuador realiza evaluaciones de diagnóstico, formativas y sumativas basadas en criterios e indicadores de desempeño. Reflexión del aprendizaje y la retroalimentación se evalúa a través del SER y ERCE. Otros países como Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela igualmente tienen la prueba ERCE. El Salvador, Honduras, Colombia, similares evaluaciones en diagnóstico, formativa y sumativa. Chile, sistema de evaluación robusto. México, evaluaciones estandarizadas a través del INE. Colombia, prueba saber. Nicaragua y El Salvador conservan evaluaciones centradas en exámenes escritos y Costa Rica modernizan evaluaciones hacia las competencias. Área de ciencias naturales. Aquí vamos a comparar el sistema educativo de Ecuador con respecto a otros países.
En Ecuador, las ciencias naturales se enseñan en la educación general básica y luego en el bachillerato general unificado. En otros países tienen similar estructura, aunque algunos como México y Chile se separan tempranamente en ciencias específicas, y otros como Cuba o Costa Rica mantienen las ciencias naturales como bloque hasta la secundaria. En Ecuador está centrado en la alfabetización científica, comprensión de fenómenos naturales y aplicación de principios científicos. En cambio, en Chile y México enfatizan el pensamiento científico. En Perú y Uruguay promueven ciencia y tecnología como áreas integradas. En Ecuador se evidencia la integración de competencias científicas básicas y principios de sostenibilidad y ciudadanía en los contenidos de ciencias naturales. En cambio, en países como Perú, Costa Rica y México también incluyen temas de sostenibilidad, pero no todos articulan claramente los objetivos de desarrollo sostenibles en sus currículos. En Ecuador, la metodología de enseñanza sugerida es el aprendizaje basado en investigación científica, experimentación, proyectos y resolución de problemas. En Chile, Colombia y Perú promueven enfoques similares. En cambio, en otros países como Paraguay o Nicaragua aún muestran currículos más tradicionales centrados en contenidos. En Ecuador se incluye la diversidad cultural, incorporación explícita de saberes ancestrales y conocimientos de pueblos indígenas en ciencias naturales. En Bolivia y Perú también reconocen conocimientos indígenas en su enseñanza de ciencias, y en otros países como Brasil o Argentina aún están en proceso de integrar esa perspectiva. Las etapas de enseñanza en Ecuador son la educación inicial, la educación general básica y el bachillerato general unificado. En cambio, otros países tienen estructuras similares, aunque países como México y Colombia manejan divisiones más complejas entre secundaria y media técnica profesional. Dimensión disciplinaria, ciencias naturales. En Ecuador los contenidos para los 3 subniveles de la educación general básica están articulados en secuencia progresiva, que busca el logro de los objetivos generales para culminar bachillerato general y unificado. En otros países como Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, son países que tienen un sistema de educación que se articula con la secundaria o bachillerato. En Ecuador, estas capacidades apuntan a que los y los estudiantes movilicen e integren conocimientos, habilidades y actitudes. En otros países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se centran en la aplicación práctica de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en las ciencias naturales. En Ecuador, en el subnivel medio de educación general básica, que comprende los grados de 5º a 6º, las destrezas con criterios de desempeño sobre la base en las disciplinas de la biología y la física. En Bolivia, Guatemala, Honduras y México, en la mayoría el currículo se centra en el desarrollo de habilidades científicas, como la observación, el análisis, la experimentación y la resolución de problemas. En Ecuador, ecología, geología y astronomía, así como los aprendizajes básicos que agrupan en 5 bloques los seres vivos, sus interrelaciones con el ambiente. En otros países como Colombia se destaca la importancia de la adquisición de habilidades y actitudes científicas. En Cuba enfatiza la educación científica y tecnológica. En Perú se enfoca en la educación para la ciencia buscando promover la enseñanza. Dimensión pedagógica. Ecuador, el enfoque pedagógico del área de ciencias naturales es constructivista, crítico y reflexivo. La enseñanza de las ciencias naturales se orienta al conocimiento y a la indagación. En otros países como Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, el enfoque constructivista, crítico y reflexivo en ciencias naturales busca desarrollar en los estudiantes habilidades de indagación, pensamiento crítico y capacidad de análisis. En Ecuador, el currículo sugiere un enfoque pedagógico constructivista con aportes psicognitivos y socioculturales orientado al aprendizaje significativo. En otros países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Cuba, las estrategias didácticas pueden variar, pero la investigación y la resolución de problemas siguen siendo comunes. En Ecuador, la enseñanza de las ciencias naturales es que los estudiantes sean capaces de aplicar la tecnología y la comprensión de las leyes de la naturaleza a su realidad personal y familiar y comunitaria. En otros países como Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, con objetivos similares como la aplicación de la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana, se diferencian en sus enfoques curriculares, métodos de enseñanza y en la infraestructura disponible. Dimensión evaluativa en el área de ciencias naturales. En el Ecuador se desarrollan 3 tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. En los países como Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela han optado por estos 3 tipos de evaluación. Evaluación progresiva.
Consiste en un proceso evaluativo cuyo objetivo es el aporte de información respecto a los avances para el logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Al igual que Perú y Chile, contemplan este mismo sistema de evaluación progresivo a partir de los estándares educativos. Enfoque de evaluación basado en desempeños. En Chile, al igual que Ecuador, tiene este enfoque de evaluación basado en desempeños, es decir, se enfoca en la capacidad de los estudiantes para demostrar sus conocimientos y habilidades en situaciones reales. Finalmente, en Brasil, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, a diferencia de Ecuador, posee un sistema de evaluación muy instrumental, con varias alternativas como herramientas de su proceso evaluativo. Entre estas estrategias tenemos la observación, registros anecdóticos, mapas conceptuales, portafolios, diarios reflexivos de clase, debates, entrevistas y resolución de problemas. Conclusión. Después de haber analizado este documento y los diferentes aspectos de los países de Latinoamérica y el Caribe, se puede concluir que el Ecuador se presentan varios avances importantes, pero también enfrenta grandes desafíos. Es así que en nuestro país se ha venido trabajando últimamente en lo que es la modificación o fortalecimiento del currículum escolar, especialmente con las incorporaciones hacia la diversidad cultural y la lingüística, algo que es muy importante para nuestros países de nuestra región. Es así que podemos ver que hay países como Chile, México y Uruguay que el progreso es más notorio, por lo cual debemos de tomarles como ejemplo para seguir mejorando. Y también como la evaluación de los aprendizajes y la implementación de técnicas efectivas o metodologías innovadoras que nos propicien a mejorar en este aprendizaje con relación a las diferentes áreas. Muchas gracias.